Abrimos este último bloque aquí en Informe del Sur, como siempre, escuchando y dándole el pase a nuestro columnista literario. Adelante, Luis Talone, bienvenido. Gracias, Leonardo. Estamos aquí en lo que es el bloque cultural de Quijote Libros, la librería ubicada en Rivadavia y Alem, de la capital pampeana, para ofrecerles en este caso uno de los títulos recientemente editados por tal vez una de las periodistas o las narradoras en crónicas, sobre todo, más importantes que tiene nuestro país y que inclusive es reconocida a nivel latinoamericano y mundial. Estamos hablando de Josefina Licitra, alguien que, bueno, ella tiene un recorrido en cuanto a material, libros editados y también crónicas publicadas en distintos medios internacionales y de gran relevancia. En este caso, Josefina Licitra, el libro que presentamos hoy, se llama 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, y se sitúa en lo que fue el Uruguay de los 70. Esto fue también durante lo que tenía que ver con un gobierno en ese entonces, o por ese entonces, democrático. Ella hace una breve historia que tiene que ver con la trayectoria de muchas de las mujeres que participaron en esta fuga a través de un túnel, y que tenía que ver con la integración de lo que era en ese momento los Tupamaros, agrupación a la que, bueno, el ex presidente José Pepe Mujica perteneció durante esos años 60 y 70 muy conflictivos en nuestra Latinoamérica, y donde también está la mujer de José Pepe Mujica, quien fue senadora, Lucía Topolansky, y su hermana, María Elía Topolansky, quienes formaron parte de esta huida de la cárcel allí ubicada en Uruguay, y que tiene que ver en un contexto de un gobierno democrático, pero represivo en esas instancias donde, bueno, eran perseguidas, en este caso mujeres y obviamente varones, por pertenecer a muchos casos, tipo de agrupaciones relacionadas con la izquierda, y que, bueno, luego, sobre todo, la represión se consolidó ya con la dictadura en cada país. Obviamente que en nuestro país también se vivió y fue muy dura, tal vez una de las dictaduras más cruentas que vivió Latinoamérica. Y bueno, en este libro, 38 estrellas, tiene que ver con las 38 mujeres que lograron huir de esta cárcel, aunque varias de ellas luego fueron apresadas y recuperaron su libertad ya con el advenimiento de la democracia. Pero lo interesante de este libro es las historias que allí se recuperan y que tienen mucho de interesante para tal vez ahondar en una historia que no se había conocido mucho y que tiene que ver con lo que pasó, sobre todo en Latinoamérica y en este caso en Uruguay, a través de los relatos de Lucía Topolansky y de muchas de ellas, entrevistas que fue haciendo Josefina Licitra y que fue recopilando para este libro. Por eso la recomendación tiene que ver para aquellos que les interesa conocer lo que fue pasando en nuestro país y también lo que tenía que ver con las repercusiones en Latinoamérica de aquellos años, fines de los 60 y principios de los 70, y luego con lo que tuvo que ver con la dictadura. Bueno, en este libro recomendado de la periodista Josefina Licitra está para aquellos entendidos puedan conocer un poco más de esta historia. Muchas gracias, Luis, y como siempre, el momento de la reflexión tiene su espacio aquí en nuestro programa. Presentamos a nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. Le damos el pase al doctor Eduardo Aguirre. Buena parte de la suerte de las democracias de América Latina se juega entre los días 7 y 22 de octubre próximos. En ambas oportunidades están previstas las elecciones generales en la República Federativa de Brasil. La primera vuelta se va a dirimir el próximo día 7 y el 22 el balotaje, si es que alguno de los candidatos con posibilidades más marcadas no logra obtener el 50% de los sufragios. Esta elección indica además una singularidad que tiene que ver necesariamente con lo que significa e implica el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército brasileño, de tradición fuertemente derechista, incluyendo
concepciones racistas, xenófobas, llamativamente antidemocráticas, que de una manera bastante paradójica se perfila como el principal exponente con posibilidades para acceder a la primera magistratura de esta potencia regional, dejando de alguna manera relegado al delfín de Lula, el candidato Haddad. Y esto marca algunas cuestiones que es necesario puntualizar. En primer lugar, el hecho de que el PT no logró imponer la candidatura de Haddad como lo marcaban al principio las principales encuestas y aún los observadores y analistas políticos, al contar con el impulso y el auspicio del propio Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy por hoy tenemos una tendencia marcada de 10 puntos de diferencia en las encuestas previas a favor de Bolsonaro, pero cualquiera sea el resultado final de estas elecciones, es preciso analizar también algunas cuestiones que son muy importantes y que hacen a la dinámica de los últimos tiempos de las experiencias democráticas en nuestra región y en todo el mundo. ¿Cómo puede ser que una nación de 225 millones de habitantes, la séptima potencia en el mundo, después de haber experimentado la inclusión social de casi 40 millones de brasileños que vivían en la indigencia y la pobreza a las clases medias, pueda votar a un candidato que es nada más y nada menos que un reaseguro de que Brasil va a vivir, en caso de que el mismo gane, en una de las democracias informales a las que refiere el pensador de Sousa Santos, Boaventura de Sousa Santos? Las democracias informales son algo muy parecido a la dictadura, enancado en la voluntad popular, y esa voluntad popular refiere muchas veces a identificaciones sociales que a veces son imperceptibles, pero que a la hora de jugar en el voto dejan de lado inclusive las gigantescas manifestaciones de mujeres en contra de los discursos y de los anuncios claramente reaccionarios del candidato, del principal candidato en estas elecciones. Eso por una parte. Y por la otra parte, lo interesante es destacar que el sistema de control global punitivo que ha planteado el neoliberalismo ya no puede soportar ni siquiera un candidato que profese o exprese ideas democráticas, aunque luego no las cumpla. En este caso, lo que debe hacer es reasegurar un candidato que bordee explícitamente los límites de una democracia formal e incluso los trascienda, los vulnere, los violente. Este es un caso muy especial porque no podemos confundir el perfil de Bolsonaro con un perfil populista. Populista es una generalización demasiado abstracta, demasiado imprecisa como para catalogar a una tendencia política como la que de alguna manera exhibe este político brasileño. Y lo que es más difícil todavía es comprender la masiva adhesión de más de un 31% de los brasileños a este tipo de espacios políticos que, como les decía, expresa quizás un retroceso no solamente en las conquistas sociales que Brasil había experimentado en los últimos tiempos, sino también un retroceso de los derechos civiles y políticos, porque claramente Bolsonaro ya ha dicho que va a ser violento, ha dicho que va a perseguir, ha dicho que abjura de las diferencias, que abjura de las minorías, que desprecia a ciertos colectivos sociales que expresan ideologías diferentes a las suyas. Por lo tanto, esta elección en Brasil va a marcar un antes y un después. Un antes y un después que tiene que ver con el tránsito de una democracia popular hacia una eventual expresión de ultraderecha, por una parte, y luego la reivindicación masiva de ideologías que francamente no conocíamos en democracia en nuestro continente. Bueno, muy bien amigos, si usted nos está viendo en las repeticiones de domingos o martes, las elecciones en Brasil ya se habrán realizado y seguramente conocerá el resultado. Hasta acá las encuestas pronostican una segunda vuelta entre Bolsonaro y Haddad.
Muy bien, como siempre, el mensaje está en una canción. Hemos llegado hasta el final. Marta Gómez nos canta La Innombrable y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en